Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto. Es al final de la tarde despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra institución respetable para formar jóvenes en alto riesgo. Los salesianos de la Iglesia Católica cuidan, regentan esa institución. Apóyelos. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien. En esta semana, luego de los comicios municipales, nosotros hicimos un comentario sobre la calidad de la democracia y insisto, y es cierto porque me lo acaban de confirmar la OEA y todo el mundo, y ahora salen como diríamos dulcificando aquel salero, Dios mío, que se usó en forma lisonjera a favor de un sistema democrático, pulcro, limpio, y además cómo se celebran esos procesos comiciales tan limpios, tan cívicos. Y nosotros decíamos aquí, no es verdad, porque el proceso ha estado cargado de vicios desde su inicio, desde que están luchando los partidos contra este gobierno, porque el gobierno se afianzó en la política de los anteriores. Por eso nunca excluí, ni le puse excusa a nadie, de que todos los partidos políticos que han estado en el poder usan los recursos del Estado en forma abusiva. Nosotros dijimos que este gobierno inició
un sistema de limosna o de dádiva y de política electoralista muy distinto a aquellos gobiernos, por ejemplo, los balagueristas. Porque Balaguer era muy austero, decía yo. Entonces, como Balaguer era austero, usted no podía venir y que, mire, el presidente Balaguer, deme 10,000 pensiones que nosotros se las vamos a repartir a la gente para que voten por usted. ¿Y usted se atrevía a decirle eso a Balaguer? No, usted podía usar un vehículo para hacer campaña y qué sé yo, y utilizar algunos pesitos de lo que usted recaudaba allí o de lo que pedía para usted comprar banderitas y regalárselas a los reformistas. Pues así. Pero Balaguer no se canteaba con un peso. Además, ¿quién le decía a Balaguer? Mire, presidente, vamos a coger 100 millones de dólares prestados para regalarlo por una tarjeta que se llama Supérate. ¿Usted se atrevía a decirle a Balaguer eso para fines de su reelección? No. Entonces, ese método de hacer política es de este gobierno. Porque incluso los gobiernos del PLD, que fueron verdaderamente derrochadores, fueron manirrotos, pero yo creo que no llegaron a esas pensiones, pero daban título definitivo. Usted iba donde Balaguer a decirle, mire, presidente Balaguer, usted que es reeleccionista, yo quiero que usted, presidente, apruebe que vamos a repartir 58,000 títulos definitivos de bienes públicos, parcelas, solares, que se los vamos a entregar a la gente. Nadie se atrevía a decirle eso a Balaguer. Entonces, ese era un reeleccionismo usando los recursos públicos, muy distinto a esto, porque esto es un derroche manirroto, pero al mismo tiempo irresponsable, porque hemos endeudado el país a un nivel de 25, 30 mil millones de dólares para el gobierno ser dadivoso y limosnero. Entonces, todo eso se expresó en el proceso electoral. Esos fueron de los vicios que yo decía, ¿cómo es posible que este sistema me vengan a decir que ha sido democrático cuando el proceso ha sido llevado a cabo en forma antidemocrática e incluso antiejemplar, decíamos nosotros? Ya el presidente de la comisión de la OEA ha dicho que hubo vicios serísimos de compra de cédulas. Pero pronto vamos a saber si la Junta Central Electoral quiere. Ellos son los que expiden los duplicados. Si es verdad que la gente vendió cédulas, es porque o tenían cédulas dobles declaradas como perdidas y le dan un duplicado, o lo van a ir a buscar los duplicados. Porque no es verdad que el que compró cédula le vaya a devolver la cédula al que se la compró o al que se la alquiló. Eso es muy difícil porque va a haber el molote y entonces no quiere, como dice, complicarse su vida después del proceso, viendo en su casa, entregando cédula a la persona que se la compró. Eso lo inculpa. Entonces, los observadores de la OEA han tenido que admitir que hay vicios, y los mismos periodistas que yo dije aquí, que los editoriales de los periódicos los leí y dije que estaban muy equivocados y que pecaban de lisonjeros con el proceso democrático y al mismo tiempo dándole un aval a los comicios como muy limpios o muy serios, cuando todo el mundo sabe que eso no fue serio ni fue limpio. Porque fue limpio el proceso de votación e incluso de contar los votos, porque eso están ahí los delegados. Además, el elector, el votante, va y vota limpiamente y no tiene presión, ni nadie lo coacciona. Por lo menos donde uno vota, porque se vota. Porque en la periferia todo el mundo sabe cómo es que se vota aquí. Eso era lo que yo decía aquí el lunes. Que esos sobornos, todas esas coacciones se ven en la periferia porque es el voto estómago, no el voto pensado, el voto cerebro. Es el voto estómago. Fulano, toma esos 3,000 pesos, dame la cédula tuya o no vote. Ellos saben que ese es un votante contrario, pero le dan 3,000 pesos. Muy bien. O 2,000.
o le dan un puerco, o le dan una nevera, qué sé yo, porque aquí andaban los camiones repartiendo todo. Yo recuerdo a Hipólito Mejía en el gobierno de Hipólito Mejía en la reelección. Patanas, las famosas madrinas. Entonces, ese proceso estuvo viciado, totalmente viciado. Ahí hay unas denuncias que han hecho la gente del PLD, que se compraron 600,000 cédulas. Vamos a ver hasta dónde llegan. Por eso digo, la Junta hablará, porque se le nublará de gente allí buscando duplicados de cédulas o lo buscaron antes. Hay que ver cómo ha sido la costumbre de eso antes y después del proceso. Entonces, por eso yo escribí una breve opinión en el Periódico Nacional que me voy a permitir compartirla con mis amabilísimos televidentes, precisamente por eso. Pero no es porque el PLD o la Fuerza del Pueblo, que aunque no ha gobernado, pero era el PLD antes, o los reformistas, que gobernamos muchísimos años, los balagueristas en este país. No es que el PRM es el único que ha hecho esto. Lo que pasa es que como el PRM vendió la idea de que ellos eran la verdadera sociedad civil limpia de este país y que era una nueva generación de cambio que venía a cambiar el camino malo de ellos, a cambiar el nuevo camino del PLD, eliminar sus errores, sus faltas y sus culpas, y a expresarnos y a darnos nuevos valores. Por eso es que se nota todavía más fealdad en el proceso. Me permito leer, no avanzamos, escribí ayer en el periódico El Nacional, donde todos los martes colaboro con este periódico y con la comunidad. Las elecciones del 18 de febrero se han promovido desde el poder sin ningún límite contra los adversarios políticos. Eso lo han hecho los demás, no hay duda. Y como anteceden a las del mando mayor, presidencial y congresual en mayo, nos han dado una idea clara de lo que viene. Es decir, esa fiesta limosnera va a seguir. Vamos a estar claros, porque eso le gustó al PRM, porque miren los resultados. Perdón. Lo que debía ser un evento democrático fue promovido y estimulado antidemocráticamente. Un evento ejemplar precedido de antiejemplaridad por un partido oficial desbordado. Es decir, nadie me puede negar a Manuel Fermín que el PRM se desbordó desde el poder, entregando hasta el sol, como se dice. Yo creo que hasta el sol lo ofrecieron como entrega. Y el dinero todo el mundo sabe cómo andaba, que era en la calle, como se dice. A la vista de lo acontecido recientemente, parece que todo vale para vencer y aplastar a la oposición y alzarse con la victoria. Hemos visto coacciones, sobornos, escuchas y grabaciones ilegales, injurias y calumnias, todo tipo de vilezas inimaginables, utilizando la red para tratar de hacer el daño más grave. Todo el mundo sabe que eso sucedió y que también antes se hacía, porque vamos a estar claros. Es decir, ofendiendo de todas las maneras posibles. Desde luego, estas conductas han sido siempre usadas desde el poder, pero lo penoso es que no avanzamos, y lo que nos ofreciera la joven generación que dirige el Estado, de que dejaría atrás el camino malo por una nueva afirmación de valores y que superaría los errores, faltas y culpas del nuevo camino, nos conduce al fatídico emparejamiento con su pasado, exhibiendo los viejos vicios de hacer política, promoviendo la corrupción de los bienes e intereses de una facción que se desvela al observar las huellas que deja.
Vamos a estar claros, porque eso también hay que decir, ese emparejamiento con ese PPH, porque ahora se nos olvidó aquel PPH gobernando, todas aquellas tropelías, aquellas alianzas con el narco, aquellos problemas de Quirino, aquellas situaciones de Pepe y de su Pepecar y todos aquellos escándalos que hubo, señores, y todo aquellos desmanes y aquel desbordamiento, todo aquel desorden que llevó al PRD a evitar que ese caballero que había sido presidente se subiera en las patanas, óigase bien, pero vamos a hablar de eso más luego. Vamos a terminar. Perdón. No hay que ahondar mucho de por qué esta mutación advenida. Gozar del poder corrompe de manera inevitable el juicio de la razón. Immanuel Kant, filósofo alemán. Por estos desatinos se gobierna al azar y al capricho del que manda. Y ante tanta apología a la peor política de tanto derroche, hay gente que exige cuidar logros institucionales, cuando todo esto ha sido una ofensa a la nación. Indudablemente que este cuadro de las municipales anticipa que el oficialismo, aún el breviario personal del presidente, cargado de promesas y recetas fracasadas, será más osado para tratar de mantenerse en el poder, no importa cuán audaz y pasajero sea. Eso lo escribió Manuel Fermín ayer martes para el periódico El Nacional. Porque esos anteceden, este proceso de las municipales, lo que viene para mayo va a ser peor que lo que estamos. Esto serán vientos solares lo que vienen de hoy en adelante o de mañana en adelante. Entonces, sería bueno que los observadores de la OEA que vengan desde ahora, no que vengan el día de los votos, porque a ese día el pueblo vaya a votar tranquilo y está todo bien. Pero ya las áreas viciadas por el proceso ya están viciadas. Ese es el problema, que las diabluras ya se han hecho antes de ir al proceso final. Vengan para que ustedes vean todas las cosas que pasan en este país en tiempo de una reelección, porque repito, no es la de Luis, es la de todos los que han sido reeleccionistas aquí. Vamos a estar claros. Desde luego, insisto, porque es cierto, el método usado por este gobierno fue más inescrupuloso que los demás, porque que ahora el gobierno se ha echado en manos del proceso en forma demasiado escandalosa, a la vista de todos, algo que no está bien, eso no está bien. Pero vamos a seguir después de una breve pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo,
para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, vamos a ver qué decían los periódicos, lo voy a recordar, porque fue mi crítica el lunes. Los editorialistas lisonjeros de todos los periódicos nacionales, excepto el Nacional, que no opinó de eso. Simple y llanamente se limitó a decir cómo pasó el proceso sin hacer esas lisonjas. Listín Diario, excelente prueba de madurez. Yo creo que lo que hubo fue inmadurez con el proceso, porque no avanzamos. Seguimos con las mismas quejas, ahí están. Ahora dice la oposición que le compraron cédulas, que gastaron muchísimo. Lo mismo de siempre. La Junta Central Electoral se manejó a su altura, dijo Diario Libre. Pero nunca la Junta Central Electoral hizo nada contra las denuncias que fueron antes del proceso. No hizo nada. Pero se manejó a su altura. Lisonjas. Nuevo Diario. Vamos bien para mayo. Mentiras, señor director. No vamos bien para mayo porque mayo va a ser peor que lo que pasó ahora, porque el gobierno va a la reelección, ahora es que se va a pelear en este país por ese poder mayor. ¿Usted cree que el gobierno, que don Luis Abinader se va a quedar de brazos cruzados, de que con discurso manejándose en esta reelección? Ustedes verán volcado el gobierno, se va a volcar en limosna y dádiva. Lo vamos a ver, a menos que vengan esos observadores y comiencen a observar de verdad antes de, a ver si es verdad que el gas pela. OEA, elogia avance democrático, para hoy venir a contradecirse. ¿Cuál es el avance democrático? Eso es avance democrático. Cuando ustedes admiten que hubo que comprar, que vieron comprando cédulas, ¿cuál es el avance democrático? ¿Fuera la oposición o fuera el gobierno? Pero eso es antidemocrático. O yo estoy en las antípodas, o estoy en Rusia, donde Putin. El día, en democracia. Bueno, hoy, el periódico Hoy, otro gran avance de la democracia. Mentira, lisonjas. ¿Cuál es el avance de la democracia si tenemos los mismos vicios de todo el tiempo? El Caribe felicita al triunfador. Por lo menos fueron más comedidos, porque ya después que todos estos editorialistas y los observadores y la OEA, y dice la Junta Central Electoral que todo ha sido una fiesta democrática, pues lo más lógico es que el Caribe dijera que felicita al triunfador. Hay un triunfador avalado. Muy bien, excelente. Es decir,
Eso fue lo que vimos del proceso democrático, que para mí todo fue antidemocrático y antiejemplar. Vamos a estar claros. Bueno, el gobierno, yo he dicho que no ha sido evaluado por el pueblo dominicano. Esa no es la evaluación del pueblo dominicano. El PRM que esté claro con eso, que todavía aquí, ahora es que falta política aquí. Esas elecciones municipales, esos son, no hay duda que son una antesala, que dan una idea, dan tranquilidad, si se quiere, al poder. El poder se puede sentir más tranquilo, pero este es un poder tan débil que en diciembre la oposición fue muy crítica y el PRM salió y dijo que tenía que responder porque había una conspiración contra ellos. Oigan lo frágil que estaba el poder. ¿Qué pasó enero y no hicieron la reclamación de conspiración para desacreditar el gobierno, decía el PRM, y a ellos mismos? Se callaron y no dijeron nada. Como quien dice, vamos a esperar febrero, que ya nosotros tenemos esto amarrado. Y fíjense lo contento y lo orondo que están los PRMistas, que la dirección del PRM está feliz y ya se le olvidó que había una conspiración contra ellos para desacreditarlo. Cosa que no tenía sentido porque ahora han salido muy bien en estas elecciones. Pero yo he dicho que el PRM todavía y su gobierno no han sido evaluados por el pueblo dominicano. ¿Por qué? Por ejemplo, la deuda externa. Este gobierno ha incrementado en casi 30.000 millones de dólares la deuda externa, pagando intereses enormes. Y a esto ha crecido a tal forma que dicen los economistas que la deuda está en unos, qué sé yo, pagando 24 mil millones de pesos. No, en el mes de enero se pagan casi 44 mil millones de pesos. Servicio a la deuda de intereses y todo eso. Imagínense ustedes para dónde que vamos. 352 mil millones de pesos hay que contemplar de pago de esos servicios de deuda. Eso es una bestialidad. Entonces te ha sido un gobierno muy endeudador, pero eso tiene que ser un discurso crítico que tendrá que haber contra el gobierno por esa situación. El gobierno tiene que enfrentar el deterioro de los servicios. Usted va a los hospitales, se queja la gente que no hay esto, que no hay aquello, las continuas demandas por agua potable, las continuas demandas por caminos, carreteras, edificaciones, qué sé yo, las escuelas, la educación mal gestionada, la salud, las críticas y se habla mal del 911 y de los servicios médicos que son muy pobres. El costo de la comida, las medicinas, los combustibles, la energía eléctrica, las facturas, los apagones ya se han controlado, no hay duda de ello, han mejorado, pero las pérdidas de las EDE son enormes. Entonces el gobierno tiene muchas cosas que le van la delincuencia por un lado, aunque el gobierno se defiende con unas estadísticas que la gente le pone sus X, como dicen. Entonces el gobierno está, ¿cómo se dice? Todavía no ha recibido la descarga, un discurso que va a ser incisivo ahora y duro, porque no es verdad que la oposición se va a quedar mirando las estrellas, van a atacar porque saben que de la única forma, porque el pueblo todavía no ha... Por ejemplo, esas soflamas nacionalistas del gobierno, el pueblo dominicano todavía no ha evaluado eso. Si es verdad que el gobierno tiene buena fe, porque ¿dónde están los haitianos? Están todos aquí, 4 millones de haitianos, y las mujeres pariendo 80.000 muchachos por año, y el gobierno saca haitianos. Entonces, ¿dónde están las soluciones a la problemática de la dominicanidad o de la independencia de nosotros y de este 27 de febrero? ¿Cómo vamos a celebrar esto con medio país de Haití aquí? Y el gobierno mirando para las estrellas como complaciente con el poder extranjero.
Entonces, todavía faltan muchas cosas que tendrán que evaluarse y que tendrá la gente que opinar. No es verdad que la gente está contenta pagando plátano a 30 pesos, ni a 28 pesos en Santiago, como yo lo vi. El presidente ayer se derrotó en elogio con una agropecuaria que el único que cree que la cosa también es él, pero ni siquiera él mismo, porque él firmó 2 leyes, promulgando unas leyes para importar 100 y pico de productos de origen agropecuario para abaratar la comida local. Y entonces, eso es una contradicción. El presidente incluso ayer habló, o creo que fue en la semanal, que habló del DERE-CAFTA. Ya el presidente le fijó una fecha para el 2025, era en el 2024 que estaban haciendo unas gestiones para ayudar con el DERE-CAFTA. Pero ¿qué pasa? Ya el presidente anunció que para el 2025, ¿pero para qué? Para aquietar a la familia arrocera del país. España hoy están los tractoristas todos tirados en la carretera porque los precios no les satisfacen. Más de 500 tractores en las carreteras de España. Y yo dije aquí al principio del gobierno, ustedes verán las protestas de los arroceros tirados en la carretera Duarte y en las carreteras del país. El gobierno ya anunció que va a haber una solución con el DERE-CAFTA, pero no va a haber nada de eso. Lo que pasa es que el presidente sabe que ese es un tema sumamente difícil, que no lo va a poder resolver el gobierno con los Estados Unidos, a menos que Estados Unidos le diga, mira, yo le voy a extender 10 años más el plan del DERE-CAFTA, aguántame los haitianos allá, y el gobierno va a aguantar a los haitianos aquí. Lo aguantan y párame el muro, incluso, o hasta el muro, por un muro que lo violen los haitianos sin problema. Porque estamos en reelección. Entonces no hay salida para el DERE-CAFTA, decíamos nosotros. Yo traje este trabajo, USAID, From the American People. Esa es la USAID famosa, la idea. DERE-CAFTA, al entrar en vigor una guía simple sobre qué significa el tratado comercial para la República Dominicana. Este reporte fue escrito por Rubén Núñez, PhD, y Danilo Cruz de Paula para Chemonix International Incorporado bajo el contrato X. Esto es del DERE-CAFTA. Yo me voy a permitir leer para los que llevan anotaciones sobre este asunto de los acuerdos de libre comercio con los Estados Unidos. El país está requerido a cumplir con la ley y con las reglamentaciones y decisiones administrativas aprobadas. El mecanismo de solución de controversias es muy eficiente y acelerado, instando al cumplimiento por parte de los gobiernos. La clave para el éxito en los negocios no serán ya conexiones personales y favores gubernamentales, lo que un experto en competitividad llama el plan de negocios almorzando con el presidente. Ya eso se acabó. Presidente, consíganos esto, presidente, aquello. Sino la manera en que un negocio se haya preparado para competir internacionalmente. A largo plazo, el impacto deberá beneficiar a casi todos los segmentos de la sociedad, en la medida en que, por ejemplo, más negocios orientados a la competitividad demanden cada vez más un personal más capacitado. Es decir, el país está obligado a cumplir con ese acuerdo de libre comercio. No es verdad que el gobierno dominicano le va a cambiar esa agenda al gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y nosotros dijimos muchas veces aquí que la única forma de salir bien parado con el asunto del arroz y el DERE-CAFTA es haciendo las inversiones aquí.
porque para eso fue que los americanos otorgaron 20 años, para que nos organizáramos tecnológicamente y diéramos respuesta a los altos costos de producción, que bajáramos los costos de producción para ser competitivos, como dice ahí. Y si no somos competitivos, es para afuera que vamos, para que lo sepan los productores nacionales. El que siembra arroz con bomba, bombeando agua con un gasoil a 260 o 270 pesos el galón, no es verdad que va a ser competitivo. No puede funcionar para sembrar arroz. Entonces tienen que ir mejorándose las condiciones de trabajo, los paquetes tecnológicos, la educación, la asistencia técnica más capacitada para poder hacerle frente a las exigencias de ese acuerdo de libre comercio. El presidente dice eso, vamos, ya yo tengo una solución. Presidente, diga qué es lo que ustedes tienen como solución. Porque ese DERECAPTA no es verdad que lo van a cambiar. Que tenemos medidas de salvaguarda. La salvaguarda es para cuando usted tiene un exceso de compra de las cuotas, se pasan de las cuotas de los contingentes, que usted no pueda llenar el país por vía de los contingentes y llega un momento en que hay demasiado producto porque se ha excedido la cuota de contingente y entonces usted pide medidas de salvaguarda para evitar que le inunden el mercado. Pero eso no quiere decir que Estados Unidos va a cambiar. Mira, dámele 5 años más, dámele 10 años más República Dominicana. Muy difícil que pase eso. Así que los productores de arroz que se vayan preparando y el gobierno que le diga la verdad. Porque eso que dice el presidente, que en el 2025 le vamos a buscar una solución, no es verdad, presidente. Si usted nos dice ahora cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno con respecto al gobierno de los Estados Unidos, que lo anuncien ahora, porque si no se ve electorero como una garantía de que la familia arrocera y los productores nacionales digan, bueno, vamos a tener la esperanza que el presidente nos va a ayudar en el 2025, vamos a votar por él. Eso es electoralismo, eso es logrería, eso es oportunismo político. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Para ella trabajan Andresito y Julia, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuelita que soñó a ser una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo, o a Pilo, que ya sabe por dónde se le entra el agua al coco. Y Carmina hasta organiza una feria con los artesanos de la zona, en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pilo, Virgilio, Carmina, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¿Por qué yo digo que todavía el pueblo dominicano no ha evaluado al gobierno de don Luis Abinader? Porque esas elecciones, repito, con ese nivel de abstención en estas ciudades grandes, eso todavía el PRM debe preguntarse muchas cosas. Aquí hay una encuesta de la Universidad Católica Madre y Maestra, la Ucamaima, sobre la encuesta Barómetro de las Américas. Parece que la soporta la Ucamaima. Una encuesta que parece que la pararon. Esa no la dieron a conocer antes de las elecciones, pero la dieron a conocer hoy, o ayer, mejor dicho. Afirman, economía es principal problema de República Dominicana. La encuesta Barómetro de las Américas reveló que 1 de cada 2 dominicanos tiene los asuntos económicos como su principal problema en el país. Mientras la percepción sobre la corrupción aumentó a 62% al cierre del año pasado, luego de estar en un 59% de 2019. Ustedes están oyendo esto. La corrupción, que se supone que estamos en transparencia y que no hay corrupción, pues resulta que, y eso es mucho decir, porque del Danielato para acá, del 2019, ay Dios mío, pues ha subido de 59 a 62% según la encuesta Barómetro de las Américas, soporte de Ucamaima. Esto no lo está diciendo Aguilera, ni lo está diciendo la RCC Media, ni nada de eso. En el informe Tomándole el pulso a la democracia, y que fue presentado este martes por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, establece que en el 2023 y luego de 15 años la economía vuelve a colocarse como el problema más importante entre los dominicanos desde el 2008. Entonces, ¿qué hay ese dato? Además de eso, la investigación apunta que en los ciudadanos aumentó 3 puntos porcentuales su apreciación sobre si la mitad o todos los políticos dominicanos son corruptos, ubicándose en un 62% en el 2023. Óigase bien. Pero la delincuencia en República Dominicana es de un 24% superior a la tasa regional. Esos son de las cosas que van a salir después, que nosotros hemos estado diciendo. No es verdad que la gente va a aguantar un plátano a 28 pesos en Santiago, como lo vio Manuel Fermín. Y esa serie de problemas del costo de la energía, el costo de los combustibles, el costo de la comida, el costo de la medicina, la gente está preocupada, no hay duda de ello. Pero todavía aquí no se ha dicho, el pueblo dominicano no ha votado en contra de eso o a favor de eso, porque si le gusta eso, pues que siga, como es que siga la fiesta. Ay, Dios mío. Entonces, la verdad es que el pueblo dominicano, porque yo veo cómo esos flujos y reflujos del pueblo dominicano, pero eso no es de ahora. Este era el camino malo ayer, hoy es un camino limpio y decente, pero miren los números. Miren la apreciación en esa encuesta. Pero aquí había un camino malo. Que Balaguer y Juan Bosch lo desecharon bien. El PRD de esa época, recuerdan al PPH. Pero resulta que en el 2006, en el 2004 hubo un tsunami como el que ahora estamos viendo. Sacando del poder al PPH-PRD de ese momento. O el PRM de hoy. Ese partido en el 2006 se repitió, el PLD se repitió con otro tsunami contra el PRD. Y todo el mundo sabe lo que hubo ahí en el Progreso, el Congreso para el Progreso. 23 o 24 senadores. Luego vinieron las elecciones del 2008, señores, y Miguel Vargas sacó 44%, así es este pueblo. Leonel Fernández ganó la reelección, pero el PRD ha disminuido con todos esos problemas, sacado en forma apestosa. Esa familia que gobernó este país, señores, salió en forma apestosa. Aquí el PRD no quería montar en las patanas a Hipólito Mejía, pero ese mismo PRD sacó 44% con Miguel Vargas.
Fíjense la solidez de ese partido. Pero vino el 2010, otro tsunami. 30 senadores, creo que fueron, o 31 que sacó el PLD, otro tsunami. Pero en el 2012, el PPH tenía ganadas las elecciones. Eso es este pueblo. Óiganse bien. Pero es el mismo pueblo, señores, que tuvo la oportunidad de escoger a Ulises el bueno y escogió a Ulises el malo. Ulises Francisco de Payá fue sacado del poder y entonces el pueblo dominicano aceptó a Ulises el malo, porque así es que somos. Y lo vimos hasta en el 30, en 1930. En las elecciones fueron los dos Rafael Trujillo y Rafael Estrella Ureña. Oigan qué pareja. Contra dos hombres cívicos, Federico Velázquez y Ángel Morales, creo que era que se llamaba Ángel Morales, el que fue candidato a la vicepresidencia. Oigan qué dos repúblicos. Pero el pueblo dominicano prefirió a Fello, el de San Cristóbal, un guardia que salía del cuartel dando un golpe de estado, un hombre corrupto. Ese fue el que le gustó al pueblo dominicano. Entonces este es un pueblo caco duro, como digo yo, valiente con el machete y el fusil, pero dócil con el voto. Por tanto, hay que tener cuidado, porque repito, hasta que no se evalúe este gobierno, porque la gente que votó, lo digo responsablemente, la gente que votó, la gran mayoría de los pocos que votaron, fue un voto de estómago, digo yo. No un voto pensado, falta ese voto de la mí, como digo yo, de Etienne Lamy, el voto silente, ese voto que no tiene, que usted no le puede ir a dar 3,000 pesos para que no vaya a votar o para que vote. Pero en el precio, en el pleito mayor por el poder, ese va a votar, porque va a ser lo inverso. En vez de un 70 sin ir, va a haber 70 va a votar. Eso es lo que va a pasar en mayo. Por la experiencia que tenemos ya. Que el 30% o un poquito más en la abstención. Vamos a esperar de todas formas. Pero ese es el pueblo dominicano. Se comporta rarísimo. Viene y le da una pela a la oposición ahí, pero puede venir mañana en mayo. Y usted no sabe cómo va a votar el pueblo dominicano en mayo si le llega un discurso incisivo, que es lo que viene. Leonel Fernández va a hablar mañana, se ha anunciado, jueves, a las 9 de la noche, una cadena de radio y televisión y red. Va a hablar Leonel Fernández, será interesante porque Leonel es un hombre muy juicioso, prudente para hablar. Vamos a ver qué datos tiene, qué explicaciones tiene que dar. Se ha criticado, hay gente que ha caricaturizado a Leonel Fernández porque su partido sacó 500, vamos a ver, yo no me acuerdo cuántos fueron, según los últimos números que ha dado la Junta, 520.352 votos. Se ha caricaturizado, el PLD 786, el PRM 1.7 millones de votos. El PRM muy bien parado y está bien. Ahora la gente en el PLD y la Fuerza del Pueblo se ha querido ridiculizar o caricaturizar a Leonel Fernández porque eran 2 millones y que nada más fueron a votar 520.000. Pero la gente no se da cuenta que entre ese voto del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo hay un voto cruzado que usted no sabe. Yo pienso y creo que Leonel fue concedente. Entendió, pienso yo, que era mejor complacer al PLD en esto para lograr conciliar, para lograr fidelizar un poco el voto que él va a necesitar si queda segundo en las elecciones de verdad. Porque en el PLD hay gente, decía yo ayer, desorejada, que se ha puesto a lanzar de que Leonel, por una diferencia de 266.000 votos que hay con el PLD, declinaría porque el PLD es más grande que él. Pero resulta que el problema no es de partido, el problema es de candidato. Porque el candidato del PLD perdió su alcaldía en Santiago, que es diríamos, casi una vergüenza. Un hombre que hizo un buen trabajo como Abel en Santiago. Pero el pueblo de Santiago no lo valoró. Ahora la Fuerza del Pueblo, ¿qué hizo? Le dio el apoyo.
al PLD le dio el apoyo en todas las ciudades grandes. Santo Domingo le dio el apoyo en San Juan de la Maguana. Todos esos votos se los transfirió al PLD y fue Félix Bautista que hizo ganar al candidato de allí. Es decir, la Fuerza del Pueblo tiene unos números, no son los mejores, pero el PLD es el que más ha perdido en estas elecciones porque tenía 76 o 72 ayuntamientos. El PRM le costó alrededor de 45, 46, no recuerdo. Lo disminuyó, quedándole unos 30 y algo. Pero de los 30 ha perdido como 15 o 16 en estas elecciones. Entonces el PLD ha perdido prácticamente su representación municipal, ha sido muy disminuida, no hay duda de ello. Entonces yo digo, la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que me imagino que mañana hará énfasis en eso. Bueno, yo cedí todas esas grandes ciudades, se las cedí al PLD, el PLD fracasó aquí, pero yo le di el apoyo, dirá Leonel Fernández, en Santo Domingo no ganó. Se lo di en Santiago y anduve y le monté los candidatos para ser más fiel a esa alianza. Lo monté, lo empujé, lo llevé, lo caravaneé, pero no ganaron. Toda esa fuerza de votos se le sumó al PLD, no son de Leonel Fernández ahora mismo o son de Leonel Fernández. Entonces yo creo que Leonel Fernández es posible que jugara a eso y le concedió, incluso fíjense que en el Santo Domingo Oeste parece que hubo una traición. El PLD no quiso votar, parece, por el síndico de Santo Domingo Norte, perdón. No quiso votar por él porque a última hora hubo como una rebelión ahí, porque no le dieron dinero, pero nada, uno sabe que el dinero del PRM probablemente le llegara a esa gente. Y tumbaron al síndico de Santo Domingo Norte. Pero esas grandes ciudades, repito, se la entregó Leonel Fernández, prefirió que llevaran los candidatos del PLD, es decir, le concedió un espacio de voto grande. Y Leonel Fernández sabía que esos votos no le iban a votar a él probablemente. Porque el que representa la alianza lleva la ventaja de que voten por él. En resumen, él explicará mañana lo que tenga que explicar Leonel Fernández. Pero yo creo que caricaturizar a Leonel Fernández a nivel de que renuncie de esa candidatura porque tiene una diferencia en esas elecciones que no se candidatearon ellos, los candidatos, por 200,000 votos que tenga el PLD, después de una alianza como esa que está todo el mundo cruzado ahí, no se sabe quién es quién. Eso es una falta de respeto al liderazgo, porque Leonel Fernández todavía vamos a ver el comportamiento del gobierno. Si el gobierno le dirige los tiros a Abel, es porque Abel va a ser el hombre con el que va a tener que competir, o con Leonel. Una de dos, porque el gobierno no va a estar tirando a lo loco, a ciegas. O, como dijo el presidente, a paliza, José Ignacio, esta gente se van a unir. Si se van a unir, que yo lo dudo, que unan esas dos candidaturas, porque lo más probable es que se arriesguen a ir a mayo y tratar de que haya una segunda vuelta. Que el resultado de estas elecciones, si son medibles o computables para fines de mayo, el gobierno se iría en primera vuelta, según sus números, porque sus números son respetables lo que tiene el PRM. Bueno, hay tantas cosas que habrá que evaluar. Vamos a seguir escuchando a los líderes, seguirán hablando, vamos a ver qué dice Leonel Fernández mañana. El PLD hizo una rueda de prensa, pero no sé si no han dicho gran cosa. Hasta ahora son las compras de cédula que supuestamente tienen evidencias de ellas, más documentadas, le da fuerza a lo que dijo la OEA, pero el PRM no ha hablado, porque no tienen que hablar, ya los números o los votos hablaron, dirán los dirigentes, y tienen hasta razón,
Pero vamos a esperar. Yo sigo pensando que el gobierno no ha sido evaluado todavía, porque hay demasiado. 3 decretos mandando austeridad, pero eso es una tomadura de pelo. Y el gobierno cada día gastando más dinero, dando pensiones, regalando dinero, haciendo de todo. ¿Y dónde está la austeridad? No van a comprar más vehículos, no va a haber franqueadores. Y usted ve cualquier pelagato del gobierno, usted ve haciéndole ruta en las calles de la capital. Nadie le hace caso, parece, a lo que dice el presidente. Y entonces, repito, pónganse a gobernar este país, de verdad. Óiganse bien. Porque, repito, lo que viene en estos 3 meses no es cosa de niños. Gracias por su atención, nos vemos mañana. Antes de irme tengo que anunciar que hoy es miércoles, que el doctor Marino Vinicio Castillo publica su blog La Pregunta. La razón de la derrota es mérito del pueblo por sus esperanzas malogradas. Ese es el tema del doctor Marino Vinicio Castillo. Gracias y nos vemos mañana.